Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Coronado Estrada. Yo estudié pedagogía originalmente y tengo ya más de 20 años dedicado a capacitación y desarrollo. He estado certificado, entre otras cosas, en inteligencia emocional. Me he dedicado mucho al trabajo de desarrollo de líderes, de liderazgo y temas que conocemos como soft skills. En general, he trabajado con diversos clientes y en el tema que nos ocupa el día de hoy hablaremos de lo importante que es tener el autocontrol en la administración de proyectos. Déjenme comenzar con una historia que es muy curiosa acerca de un golfista, un campeón de golf, que pues un buen día va a practicar temprano al campo de golf y cuando va llegando al campo de golf se encuentra con un colega, con otro campeón de golf que viene saliendo furioso del campo de golf. Y cuando se lo encuentran de manos a boca le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Nada, mano, pues es que venía yo a practicar aquí en la mañana y me reconoce un aficionado a la hora de entrar aquí al campo de golf y me reta para jugar unos cuantos hoyos. Yo al principio no quería, pero me dijo, le apuesto 20,000 pesos a que le gano. Entonces lo pensé bien y dije, bueno, vale la pena, a lo mejor puedo jugar un rato, practico, me gano 20,000 pesitos y adelante, acepté la apuesta y bueno, ¿pero qué te pasó? Espérame, eso no fue el problema. El problema fue que cuando voy a empezar a jugar me dice, oiga, pero me tiene que dar ventaja. Claro que sí, ventaja, pues sí, usted es profesional, está muy bien, le doy ventaja. ¿Qué ventaja quiere? Deme ventaja de 2 muertos, me dijo. Y el otro dice, ¿y qué es un muerto? Yo tampoco sabía, pero ni modo de decirle que no sabía. Entonces dije, bueno, ventaja de 2 muertos, aunque yo tampoco tenía idea de lo que era un muerto. Cuando voy a dar el primer tiro, estoy preparándome para dar el tiro, y llega por atrás este tipo y me hace, ¡muerto! Y me pica las costillas. Imagínate cómo me sentí ahí. Dice, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Tienes idea de lo que es jugar 18 hoyos esperando el segundo muerto? Bueno, imagínense lo que pasó con este pobre golfista. Perdió la apuesta, ¿por qué? Porque todo el tiempo estuvo con la tentación de que el otro golfista le iba a picar las costillas y a asustarlo y darle un susto de muerte y sacarlo de sus casillas. Así nos sentimos muchas veces, hablando del autocontrol. Vivimos mucha presión y podemos hacer la analogía con este golfista, con este campeón de golf. Nos sentimos así por diferentes motivos, personales, de salud, familiares, sociales y en el tema que nos ocupa hoy, en el trabajo. Pero un error muy común que cometemos es pensar que podemos dejar los problemas de la casa en la casa y dedicarnos al trabajo, y del trabajo en el trabajo e irnos a la casa. Aunque esto es muy sano y muy inteligente, no siempre es tan sencillo. Por eso, a la hora de establecer una estrategia de autocontrol, tenemos que pensar en nuestra vida globalmente. La presión está en todas partes. Estamos hablando de algo que es muy común, muy conocido para todos, por lo menos en cuanto a la palabra, que es el estrés. ¿Qué es el estrés? Tensión nerviosa. Cuando el estrés nos domina, tendemos a dar respuestas inadecuadas, como, por ejemplo, estallar ante nuestro jefe. Estarán ustedes de acuerdo que no es una muy buena idea para progresar en tu carrera. Responder mal a nuestros seres queridos. A veces ellos son los que más la pagan. Muchas veces, cuando estás tú nervioso, muestras cierta autocontención en el trabajo. Estás más o menos consciente que no te conviene estallar ante tu jefe, que no te conviene estallar con un cliente, pero cuando llegas a la casa, de alguna forma sientes que puedes explayarte y a veces quienes más la pagan son tus seres queridos. Dicho así, dicho de otra forma, tus seres queridos reciben la peor versión tuya. Tú eres el ogro, tú eres la persona que llega estresada y llegas a estallar a tu casa. Tampoco es una buena idea porque esto es causa de muchos conflictos personales, familiares y a la larga puede repercutir incluso en tu trabajo. Tendemos a ser impulsivos cuando estamos bajo estrés y en general tomamos malas decisiones. Estamos hablando pues de algo muy importante, como decía, que es el autocontrol. Mostrar autocontrol es una característica inherente de las personas que muestran un alto desempeño de forma continua. Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en el comportamiento humano. El más conocido de ellos es Daniel Goleman, el autor de un concepto que seguramente has escuchado, que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman y otros autores han destacado el autocontrol como una de las competencias, es decir, características
que nos conviene desarrollar en nuestras vidas, sobre todo si estamos en puestos ejecutivos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es la inteligencia emocional? Muy someramente, muy rápidamente, bueno, es un tipo de inteligencia que detectan los especialistas. Hay que decirlo, Daniel Goleman no es el autor ni de todas las investigaciones en general, él ha hecho algo de investigación, pero él lo que hace es retomar investigación de otros autores y hacer un cuerpo que le llama inteligencia emocional. Muy simplemente, todos hemos conocido gente muy brillante, que es muy capaz en lo que hace. Incluso piensa en un amigo, un compañero que conociste en la escuela, que era el más inteligente del salón, pero después te vas dando cuenta que no necesariamente esa inteligencia lo lleva a tener un alto desempeño. De hecho, de pronto te topas con gente que es mucho más exitosa, que va siendo mucho más funcional, que va desarrollándose mejor en la vida, y te das cuenta que no tiene tanto necesariamente que ver con la pura inteligencia. Es decir, puedes ser muy brillante intelectualmente, pero esto no es garantía de que te va a ir bien en la vida, que vas a conseguir todo lo que te propongas. Esto es una vieja pregunta muy interesante y la inteligencia emocional lo que hace es descubrir qué hace la gente de alto desempeño, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus características. Hay varias, pero hay dos básicas. La primera, y no la vamos a ver ahora, pero hay que decirla, es que la gente que tiene alto desempeño tiende a revisarse a sí misma. Es gente que continuamente quiere aprender, pide consejo, sigue el consejo, no nada más lo pide, y cuando recibe una crítica, por lo menos la valora y muchas veces la aplica. Aplica esa crítica hacia su mejoría. Es gente que no se ve como un producto acabado. Todo el tiempo siente que puede seguir creciendo. Una persona que carece de esta característica que se llama autoevaluación, la reconoces porque, por ejemplo, te va a decir, nunca te va a decir, me equivoqué. No aceptan sus errores, no creen que alguien les pueda aconsejar, sienten como que ya llegaron y son un producto acabado. En contraste, la gente que muestra un alto desempeño, es común encontrar que estas personas siempre sienten que están en un crecimiento continuo. Esta es la primera característica. La otra es precisamente el autocontrol, que es la que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo se ve el autocontrol? Pues es precisamente la gente que sabe diferir la recompensa, gente que sabe controlar sus impulsos, gente que sabe en un momento dado tener una disciplina, no, por ejemplo, explotar, no derrumbarse bajo presión, etcétera, etcétera. El autocontrol, pues, es clave para trabajar bien bajo presión, para demostrar constancia y disciplina, para responder constructivamente a los retos, para negociar con efectividad y para ser un líder de alto desempeño. El autocontrol toma muchas formas. Una de ellas, como decía, es saber diferir la recompensa. Las personas que muestran este alto desempeño muchas veces se debe a que, por ejemplo, en contraste con la gente que no tiene autocontrol, estas personas, por ejemplo, si hablamos de la escuela, son aquellas que sabían terminar su tarea, su trabajo, estudiar antes de irse al recreo o antes de irse a jugar algún deporte o a descansar. En contraste, puede haber una persona muy brillante que no tiene la disciplina y que a lo mejor incluso su imagen de sentir que es una persona brillante le puede afectar. Incluso hay veces que esa gente que se cree muy inteligente, lo sea o no, dice, por ejemplo, yo no tengo para qué practicar, yo no tengo para qué entrenar y no muestra un alto desempeño. Hablando de deportes, que pues es un tema que sirve para muchos ejemplos, quizá algunos recordarán a un futbolista brasileño que se llamaba Romario, uno de tantos futbolistas de muchas nacionalidades que tiro por viaje la gente dice, este es el nuevo Pelé. Pelé, el rey del fútbol, que era, por cierto, muy disciplinado, que era una persona con mucho autocontrol. Y Romario, el mismo Pelé, dijo que iba a ser su sucesor. Seguramente la mayor parte de los que vean esto no saben quién fue Romario. ¿Por qué? Porque se diluyó en el camino. Se acabó Romario. Hubo un comentario que lo reveló de manera completa, que dijo alguna vez, yo no tengo por qué llegar temprano a los entrenamientos, yo no tengo por qué entrenar más, yo sencillamente llego y juego porque es un don que Dios me dio. Escuchándolo, cualquier persona que no tiene que ser un especialista en comportamiento humano podía prevenir que esta persona no iba a brillar. ¿Por qué? Porque no tenía esta capacidad de constancia, de disciplina, de diferir la respuesta. Esta es una de las muchas formas que toma el autocontrol.
En este webinar vamos a tomar sobre todo el control ante el estrés, ante un estrés continuado. Una de las ramas o de los campos en los que puede aplicarse el autocontrol es nada menos que la negociación. Aquí, detente un momento a preguntarte qué tanto negocias. Seguramente, como líder de proyecto, negocias todo el tiempo. ¿Con quién? Proveedores, clientes, clientes internos, tus colaboradores, tus jefes, tus compañeros. Tienes que negociar. Nada menos que Herb Cohen, el autor de esta teoría de negociación que seguramente has escuchado, que es ganar-ganar, llegó a ser considerado en vida, ya murió, pero cuando él vivía, pues el mejor negociador del mundo. Y desarrolló muchas teorías de negociación, muchos principios de negociación, y el más famoso de los cuales es precisamente esto de ganar-ganar. Pero él, cuando tú hablabas con él o veías alguna conferencia o lees algunos de sus libros sobre consejos de cómo negociar, te llamaría mucho la atención el darte cuenta que más allá de esta estructura, de esta teoría, que era muy sólida, por cierto, él se concentraba más en recomendarte una cosa muy importante. No veas la negociación como una competencia. En el momento que ves la negociación como una competencia, empiezas a perder perspectiva y empiezas a perder control. Y empiezas a perder la negociación. Negociar no es competir, negociar es hasta como un juego. Él tenía esta postura y recomendaba la postura de decir justamente esto: negocie y gane, pero sin que le importe demasiado. El tipo era simpaticísimo, era abogado, muy inteligente, y él, entre bromas y veras, decía una cosa muy curiosa: a mí me pagan por hora. Mientras más dura una negociación, mucho mejor para mí, ¿de acuerdo? Si la gente me quiere presionar, si la gente quiere que yo acabe tomando una decisión, que es muy común en la gente que lo ve como una pelea, él procuraba mantener una distancia emocional, se echaba para atrás, se ponía a revisar su pluma, a voltear a otro lado y decía: esto no es de vida o muerte para mí. El autocontrol en la negociación, pues, es muy importante. Si tú quieres aprender a negociar, el autocontrol debe ser lo tuyo. No se puede concebir un buen negociador que no sepa controlar sus emociones y antes de arrancarse a pelear o a discutir con quien está negociando. Otro tema muy importante que te toca desarrollar como líder es ser justamente un buen líder, un jefe efectivo. Muchos piensan que ser líder es gritonear, es gritarle a la gente. Y aquí ponemos esto: si gritar fuera suficiente para ser un buen líder, cualquiera lo sería. Los mejores líderes tienden a mantener un buen control emocional. Es muy curioso, o sea, de pronto cuando te pones a analizar qué hacen los mejores líderes, encuentras otra vez el autocontrol. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto en un líder? Un líder que está presionado tiende, por ejemplo, a gritonearle a la gente para que se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Y a lo mejor llega ante una presión, ante un proyecto muy fuerte y le dice a su gente: oigan, esto está del cocol, esto está tremendo, alguien van a correr y no es a mí, o sea, me hablan a sus casas, se acabaron permisos, tenemos que sacar esto y tenemos que sacar esto a como de lugar, si no nos va a llevar la trampa. Pensemos un poco en lo que siente la gente a la que se le manda este mensaje. Por muy profesionales que sean, la presión que les manda el jefe no es lo mejor y no logra la mejor versión de la gente. En cambio, hay líderes que, por muy presionados que estén, pueden llegar corriendo a la oficina o a la sala de juntas, pero antes de mandar el mensaje, se toman el trabajo de planear bien su mensaje y en vez de decir decirlo de aquella otra forma, dicen, por ejemplo, algo como: oigan, equipo, tenemos un súper reto, es un reto muy difícil, no los voy a engañar, pero nos va a exigir mucho, muy fuerte, pero sé que podemos salir adelante. Equipo, cuento con ustedes, esto nos va a probar como profesionales, pero tenemos que salir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre los dos mensajes? Uno dispara una versión muy negativa de los colaboradores y el otro dispara una versión muy positiva. La gente quiere lograr las cosas, pero todo parte desde que el jefe se toma el trabajo de detenerse, calmarse y mandar bien el mensaje. Como dice aquí, si gritar fuera suficiente para ser un buen líder, cualquiera lo sería. Lo que es muy curioso cuando hablas con líderes que tienen este estilo mandón, coercitivo, piensan que es lo mejor.
y se justifican y te lo dicen, a la gente hay que gritarle, si no la gente no hace nada. No es casual que esta gente se mantiene por años en un desempeño promedio y nunca llega a obtener lo mejor de la gente. Entonces, controlar tus emociones es muy importante para ser un buen líder. Ahora, una pregunta que es interesante es, ¿por qué perdemos el control de las emociones? Seguramente alguna vez has perdido el control emocional y piensa, ¿a dónde te llevó esto? Todo comienza en el cerebro. Esto que vemos aquí es el esquema de un cerebro humano y hay esta estructura que tú puedes ver ahí, digamos, hasta el fondo del cerebro, que se llama la amígdala. Ojo, estoy hablando de la amígdala en el cerebro, no las que tenemos acá, porque luego hay gente que dice, a mí me operaron de chiquito, por eso soy tan agresivo. No, no tiene nada que ver, ¿no? La amígdala es una estructura que está en el interior del cerebro. Y bueno, esto lo nombran los fisiólogos, y la amígdala significa almendra en griego. Yo no le veo la forma de almendra, pero ellos le pusieron así, hay que respetarlo. Aquí la parte que nos importa es que la amígdala es el cerebro instintivo o emocional del ser humano. Ahí se guardan los instintos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es un poco de historia? Si recuerdas tus clases de ciencias naturales, sabrás o tendrás presente que el ser humano en algún momento de la historia fue un reptil. Entonces, cuando nuestros antepasados eran reptiles, únicamente tenían esta estructura como cerebro. De hecho, hasta la fecha, los reptiles solamente tienen la amígdala, o sea, tienen justamente esta parte y por eso se le ha llamado también a esta estructura en los humanos el cerebro reptiliano. Bueno, ahí se guardan los instintos desde toda la vida, desde hace millones de años. Antes de que se creara la corteza cerebral, que es lo que conocemos como el cerebro racional, el cerebro que conoces tal cual, ya existía la amígdala. Y en la amígdala se guardaban los instintos. ¿Qué instintos? Piensa en el que tú gustes. El comer, el respirar, el dormir. Cualquier instinto que tú me quieras platicar tiene que ver con uno solo, que es básico, que es la supervivencia. ¿Supervivencia de quién? Del individuo o de la especie. Por ejemplo, ante una conflagración, ante un accidente, hay gente que corre y salva a una criatura, salva a un niño, se protegen ellos mismos. ¿Para qué? Instintivamente estamos protegiendo a la especie o nos protegemos como individuos. Esto es muy bueno porque por eso seguimos aquí después de millones de años. Y esta información está guardada en la amígdala. Hay que decir que la amígdala fue reina y señora por millones de años mientras se fue desarrollando la otra parte que ahora pensamos que es la más importante, que es el cerebro racional. Sin embargo, la amígdala sigue ahí y sigue haciendo de las suyas. Ahora, esto es muy interesante. Cuando la amígdala interpreta alguna situación externa como un peligro de vida o muerte, envía una señal de alarma a todo el cuerpo en forma de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos. Haz de cuenta que estos químicos van directamente a todo el cuerpo a mandar una señal de alarma. Cuidado, es peligro de vida o muerte. Esto funcionaba muy bien y ha funcionado muy bien por millones de años, como te digo. E imagínate una escena, vamos a pensar cómo funcionaba perfectamente bien esto, hace unos 40,000 años todavía. Piensa en este cavernícola que ves aquí y a lo mejor con un amigo, son Ugh y Og, llamémosle así a los dos cavernícolas, que salen una mañana, digamos, de su multifamiliar de cavernas, ¿no? Salen de cacería, se ponen de acuerdo y van a cazar alguna presa fácil, por ejemplo un venadito o algo así. Y de pronto ven algo entre la maleza que ellos calculan que es una presa fácil, se van a meter entre la maleza, pero cuando le van a pegar al venado, a lo que ellos creen que es la presa fácil, sale no sabemos de dónde, un tigre de dientes de sable. Bueno, congelemos la escena. Imagínate que estás viendo la tele y congela tu escena. Ante el peligro que implica ese tigre que sale de pronto, a Ugh, por ejemplo, a lo mejor le da por correr y tú ves en la escena que va a salir corriendo. A Og a lo mejor le da por pelear. Yo no sé tú qué habrías hecho, yo habría corrido. Dicen que los cobardes vivimos más tiempo, menos dignamente, pero más tiempo. Bueno, a lo mejor uno corre o a lo mejor el otro pelea, pero todo esto es en fracciones de segundo. La amígdala manda la alarma a todo el cuerpo y te ponen atención para salir corriendo o para pelear. Aquí lo interesante también es entender una cosa. Esta situación, estarás de acuerdo que no es cuestión de ponerse a pensar, no es de pensar.
No es cosa así de, oye, como que está enojado, corremos, como ve, corre. O sea, mientras más rápido corras o más rápido pelees, más probabilidad tienes de salvar la vida. Esta información se fue grabando generación tras generación durante millones de años hasta el punto en que ante cualquier situación que parezca mínimamente que es de peligro, la amígdala reacciona y lo que hace es que, por decirlo así, secuestra al cerebro racional. No estás pensando, estás actuando. Piensa en alguna situación en que has perdido el control. Alguna vez que le gritoneaste a alguien en el tráfico, alguna vez que te llenaron el buche de piedritas, como decimos, y le gritoneaste a tu jefe o dijiste algo de más, y luego te arrepientes, y a veces es curioso, ni siquiera recuerdas bien lo que pasó, lo que dijiste. ¿Por qué? Porque el cerebro instintivo se pone en funcionamiento y el cerebro racional tarda de 10 a 15 segundos en alcanzar al otro. Esos 10 o 15 segundos, muy a menudo, son demasiado tiempo. A veces es demasiado tarde. Se dista ante la presión y cuando volteas la cara, ya te equivocaste. Esta pérdida de control es muy comúnmente causa de que la gente se vaya quedando sin oportunidades. Te pongo un caso, perdona que lo llame así, el famoso piojazo, o lo que le pasó al Piojo Herrera hace un año, algo así, poco más de un año, cuando le dio este ataque, esta pérdida de control, y se fue a gritonearle y a quererse pelear con los comentaristas del Canal 13 de TV Azteca en un aeropuerto porque se sentía ofendido. Perdió totalmente el control y perdió su chamba, perdió su puesto. Afortunadamente para él es una persona conocida y tuvo una segunda oportunidad como entrenador. Pero este es un ejemplo de una persona que tiende a perder mucho el control de sus emociones y en muchos casos esto te lleva a bloquearte. Cuando la gente te ve así, muy probablemente en su interior están pensando, esta persona la estaba candidateando para ser líder de proyecto, para ser un gerente, para hacerse cargo de tal, pero no tiene control y aquí se detiene tu carrera. Por eso es importante entender que no conviene perder el control. Pero quedémonos con esta parte importante. Se trata en ese momento cuando el cerebro instintivo interpreta que es algo de peligro, actúa para salvar la vida. Entonces las hormonas alistan al cuerpo en una fracción de segundo para pelear o para huir. Ahora, esta respuesta del cuerpo humano tenía sus ventajas en la antigüedad, estarás de acuerdo. Gracias a ello, la humanidad ha permanecido en el mundo. Por algo estamos aquí. Esto funcionaba muy bien. Sin embargo, en la actualidad ya no hay tigres dientes de sable. Ahora hay microbuses, ¿no? Ahora hay otro tipo de presiones o de peligros. Sin embargo, el reaccionar exactamente igual no es muy funcional, sobre todo en el tema profesional. El estallar, el huir o gritar no siempre es adecuado en nuestras vidas en la actualidad. Para empezar a tener autocontrol, lo primero que hay que entender es que cuando sentimos nuestros valores agredidos, respondemos como si estuviéramos ante una fiera enojada. ¿Por qué hacemos esto? Aquí ves en esta ilustración esto que seguramente te es conocido, el perder el control en el tráfico cuando estás muy tenso o en el trabajo o en la casa, a veces por cosas tan aparentemente baladíes, porque alguien tomó algo que no era suyo, te le desordenó tu lugar, porque no se cumplió con un reporte a tiempo, porque llegó alguien tarde, o sea, estallas por situaciones que de pronto dices, bueno, ¿por qué me enojo tanto? Y que a lo mejor no era para tanto, hay que decirlo también. Hay que entender qué es lo que pasa en tu interior. Sucede que tenemos una serie de valores. Aquí piensa en algo que te hace enojar muy fuertemente. Si tienes un tiempo más adelante, tómate un ratito para hacer una lista de las cosas que te hacen realmente enfurecer, de las cosas que te hacen enojar. Hay una palabra que rima con empadronar, pero no la voy a decir aquí porque es una webinar decente, pero piensa en esas cosas que te hacen realmente enojar y haz una lista lo más exhaustiva posible. Por ejemplo, a mí algo que me hace enojar mucho es que la gente se meta en las filas. Esas personas que se creen muy inteligentes, que a lo mejor cuando estás formado en un teatro, en un cine, en un trámite o cualquier lugar, o incluso cuando vas en el tráfico en tu coche, se meten y te quieren ganar el lugar. Si yo no me controlo, esto me hace todavía enfurecer. Tengo que controlarme mucho. ¿Por qué? Eso es algo que se llama un detonador. Ese detonador para mí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque un valor que yo tengo, me doy cuenta, es el respeto. ¿Cómo se traduce esto? Como yo no lo haría, es decir, como yo, Gabriel, no me metería en el tráfico para ganar el lugar al otro, como yo no me metería en una fila, me molesta mucho que me lo hagan.
Piensa en lo que te hace enojar. Fíjate y verás cómo detrás de ese detonador debe de haber un valor más o menos parecido. Estos valores, estas cosas son importantes porque hablemos de lo que es un valor. Un valor podemos hablar de que es como una plataforma que nos construimos en la que estamos parados y que nos hace sentir seguros. Cuando sentimos que alguien mueve esa plataforma, es como decimos vulgarmente, como que te jalan el tapete y sientes que te caes al vacío. Tu amígdala interpreta de inmediato que hay un peligro de vida o muerte. Y entonces reacciona como una fiera, como si estuviera ante una fiera, y se enoja y grita y huye o como sea e insulta, aunque el peligro no sea real. Entonces hay que entenderlo primero, como primer cosa, que los valores, no, aunque te agraden tu valor, no es algo de vida o muerte. Hay que decir un comentario en cuanto a los valores. No son los valores universales. Cada quien tiene su lista de valores personales. Esto es curioso, ¿eh? Hay gente que tiene como valor, por ejemplo, el dinero. Yo sé que el dinero no es un valor universal, pero hay gente que tiene el valor del dinero. Y, por ejemplo, esta persona le pides 200 pesos prestados. Bueno, más fácil te suelta un riñón que soltarte los 200 pesos. Esto es real. Y se enoja por los 200. El riñón como sea. No, hay gente que se enoja porque se meten con su familia. Hay gente que se enoja por el orden, o sea, porque le desordenan su casa o sus cosas. Quiere decir que esos valores son el dinero o el orden o la familia o lo que sea. Piensa y verás cómo detrás de cada gran detonador hay un gran valor personal tuyo. Lo que hay que entender es que no necesariamente esto es un peligro de vida o muerte. Ahora, en la administración de proyectos necesitamos un control supremo sobre nuestras emociones. La siguiente vez que sientas que estás perdiendo el control, trata de recordar o de entender a qué valor personal alguien está agrediendo. Por ejemplo, puede ser que en el trabajo tengas el valor de la calidad, lo cual puede ser muy bueno. Pero la calidad la entiendes como tú, o sea, como tú piensas que deben entregarse o hacerse las cosas. ¿Ya te tomaste el trabajo de explicar a la gente qué es lo que quieres lograr? ¿Realmente te has tomado el trabajo de coachar o desarrollar a las personas? O sea, muchas veces pensamos que la gente está obligada a entender lo que nos está enojando. Por eso es importante entender el valor que es agredido no necesariamente es algo de vida o muerte. Están agrediendo un valor personal tuyo, pero no necesariamente es un peligro de vida o muerte. Ahora, hay que entender otra cosa. El project manager, este que eres tú, desempeña múltiples roles y en cada uno se espera que dé la respuesta más adecuada. Por decirlo así, estás manejando muchas pelotas y necesitas en todo momento estar pendiente para que no se caiga una. Tienes que mantener el autocontrol, por ejemplo, para plantear bien un proyecto, para hacer bien un cálculo, para negociar con un cliente, para explicar bien una situación. O sea, la gente está esperando que tú mantengas el control de tus emociones y des la respuesta más adecuada. Déjame plantearte a este gran atleta, Michael Jordan. Michael Jordan no solo se distinguía por sus increíbles habilidades atléticas para jugar básquetbol. Es considerado por muchos quizá el más grande atleta de la historia que demostraba un impresionante autocontrol. ¿Por qué hablar de Michael Jordan? En estos temas de comportamiento humano vale mucho la pena pensar, y es lo que te invito a hacer, en alguna persona que tú conozcas que lo hace bien. Piensa, hablando del autocontrol, en alguna persona que hayas conocido o conozcas actualmente, que tú sepas que mantiene el control bajo la presión más fuerte. Puede ser un jefe, puede ser un tío, un familiar, un hermano, un vecino, alguien que hayas conocido, algún maestro, que digas, mira, esta persona tiene esta capacidad de responder ante las presiones de una manera muy constructiva. Yo, por ejemplo, me planteo mucho, tuve la oportunidad de conocer a un tío mío, un tío paterno, hermano de mi padre, que decíamos en la familia tiene sangre de atole. Este señor nunca se enoja. Era una persona muy brillante, pero tenía un autocontrol impresionante. Tenía una fama muy curiosa. Decían, mi tío nunca se enoja. Pero como tú no conoces a mi tío, ni yo conozco a tu familia, ni a tus jefes, podemos plantearnos también otra buena idea. Piensa en gente de alto desempeño que tenga la competencia que tú quieres desarrollar. Esta es una característica, como lo dijimos, de la gente que tiene alto desempeño. No basta la inteligencia superior, como sí la tiene Michael Jordan, o estas impresionantes habilidades atléticas que fue desarrollando precisamente con mucha disciplina.
necesitas también mostrar el autocontrol en situaciones de estrés. Aquí él se asume como el líder, se asume como el responsable del equipo, se echa, como decimos vulgarmente, al equipo en los hombros y llegado el momento, no pierde foco, decíamos, y hace lo que tiene que hacer y lo hace de una manera suprema. Analicemos el caso. Si vimos el video, nos daremos cuenta que en esos cuantos minutos que quedaban, Michael Jordan recupera el balón, pero otra persona habría salido corriendo a anotar los 2 puntos directamente a la canasta, pero esto no le había significado el triunfo. Todavía esta persona tiene esta capacidad para detenerse y ante una situación extrema no correr y anotar los 2 puntos porque todavía tiene la capacidad de darse cuenta que les regalaría unos minutos al equipo contrario. Entonces se detiene, espera hasta el final y hace un elegante tiro de 3 puntos que los lleva al campeonato. Impresionante. Pensemos en la presión. Había unos 40 y tantos millones de personas viendo este partido en este momento. Se estaba jugando su prestigio, su equipo dependía de él, el estadio estaba repleto. O sea, había muchas cosas implicadas y sin embargo esta persona, este gran atleta, tiene esta capacidad de mantener el control en situaciones de estrés. Lo que es interesante es ver la estrategia que él sigue. Este video es muy valioso porque nos permite ver al atleta y nos dice qué es lo que estaba pasando por su mente. Y dice, una vez que llega el momento, uno sabe que está ahí. Y cuando llega la oportunidad de tomar la ventaja, yo nunca dudo. Se pone a narrar justamente esta estrategia interna, este diálogo interno que tiene la gente cuando tiene autocontrol. Seguramente tú lo has hecho alguna vez. Esto que haces de hablar contigo mismo, de decirte a lo mejor, no te enojes, a ver, cálmate, dicen los expertos que es un diálogo que se da entre el cerebro racional y el emocional. Y es interesante estar consciente de este diálogo. Esto es lo que te permite mantener el autocontrol. Por ejemplo, cuando te sientas agredido, cuando sientas que estás perdiendo el control, un buen diálogo es decir, oye, esto no es de vida o muerte, oye, nadie se va a morir, puedo salir de esto, he salido antes, recuerdo cómo lo hace tal o cual persona y doy la respuesta más adecuada. Entonces, es importante estar atentos a nuestras emociones, tener un diálogo interno constructivo que nos permita entender que no estamos en un peligro real de muerte. Aquí vemos un barco antiguo. ¿Por qué un barco? Hay un autor muy brillante que hizo un libro que se llama El placer del estrés, el doctor Peter Hanson. El doctor Peter Hanson dice que el cuerpo humano es como un gran barco de guerra antiguo, muy bien armado, pero para una guerra que ya no existe. ¿Qué sucede? Muchas de las respuestas que da el cuerpo ante situaciones de estrés tenían su razón de ser evolutivamente en otras épocas, en otras situaciones, pero se han vuelto obsoletas en situaciones modernas. Las hormonas de la agresión, hay que entender esto, son las mismas hormonas que se generan cuando estamos bajo un estrés continuo. ¿Recuerdas lo que estábamos platicando hace un rato? Cuando una persona se ve agredida por una fiera, por un peligro real, una explosión, un incendio, las hormonas se disparan instantáneamente y la ponen en situación de pelear o correr. Y esto puede salvar tu vida. Esas hormonas salen disparadas de inmediato y tú tienes la respuesta adecuada. Pero es interesante entender que estas mismas hormonas que se disparan ante una situación de peligro son las mismas hormonas que están flotando, por decirlo así, en tu cuerpo cuando estás estresado. Esto es interesante tenerlo en cuenta y puede ser muy traicionero. ¿Cuáles son estas hormonas de las que estamos hablando? La adrenalina, la tiroxina, la cortisona o cortisol y las endorfinas. Hablemos un poco de cada una. La adrenalina, seguramente has escuchado hablar de la adrenalina y sabes que proporciona energía. ¿Qué sucede? Ante una situación de peligro, originalmente, ¿cómo funcionaba esto? La gente necesita correr, salvarse. Por ejemplo, cuentan el caso de una balacera, ¿no? Estaban entrevistando a los testigos y ante uno de los testigos que lo entrevistan, le preguntan ¿a qué distancia estaba usted cuando el primer balazo? Como a 8 metros, oficial. Y cuando el segundo balazo, como a 600 metros, oficial. Sales corriendo de inmediato y ¡fum! Como decimos, le avisas a talones y ya no sabes ni qué pasó. Oiga, ¿y su esposa? No sé, no la he visto, no. O sea, sales corriendo para salvar tu vida. Esto, decíamos que es una respuesta evolutiva que permite salvar la vida. La adrenalina también en situaciones de estrés continuado
¿Qué permitía? Piensa en aquel cavernícola, piensa en un ejército romano, piensa en una migración, en que la gente necesita tener energía para funcionar bien. En esas situaciones estaba muy bien tener la adrenalina al full. ¿Por qué? Porque eso te permitía desarrollar mejor tu labor y confrontar esos peligros. En la actualidad, tener la adrenalina hasta el tope no es muy conveniente porque jala demasiado esfuerzo del cuerpo y a la larga te vas derrumbando. Lo veremos en un momento más. La tiroxina es una hormona que lo que hace es acelerar el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo? Seguramente estás consciente de esto. Es esta capacidad que tiene el cuerpo de transformar los nutrientes en tu interior. Algunos nutrientes se van a transformar en materia, algunos se van a transformar en energía y algunos se van a desechar. El metabolismo es este proceso de transformación. Por cierto, aquí un comentario. Habrás conocido gente que tiene un metabolismo muy acelerado. Sabrás de estas personas que comen mucho y comen muy seguido y no engordan. Estas personas tienen un nombre técnico, se llaman malditas. No, es una broma, por supuesto, pero bueno, uno las odia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es gente que tiene un metabolismo muy acelerado. Ya hablando en serio, cada quien tiene un ritmo de metabolismo. Sin embargo, cuando hay una tensión muy continuada, el metabolismo se acelera. Se acelera por días y días y por eso cuando la gente está muy nerviosa por mucho tiempo, empieza incluso a adelgazar. Sí, sigue comiendo lo mismo, por cierto. ¿Cuál era la ventaja original? Imagínate esta migración de la que estamos hablando, una guerra larga, ¿no? Una batallas, no sé, mil cosas que te pueden pasar o podían pasar en situaciones primitivas. La gente necesitaba tener la energía disponible lo más rápidamente posible. Por eso el metabolismo se acelera y por eso la gente puede estar con mucha energía. Ahora, esto que era una ventaja en la antigüedad, se puede convertir en una desventaja en la actualidad. La tiroxina lo que hace es que te mantiene en alerta, te mantiene en un estado a punto de brincar casi por todo. Duermes poco, descansas rápidamente y ya estás listo otra vez para la batalla del día siguiente. Pero esto si sucedía, decíamos, en situaciones primigenias, situaciones primitivas, no estaba tan mal. Pero ante una situación de un estrés que se repite por un día, otro día, semanas, meses, a veces años, el cuerpo se empieza a desgastar. Pero aparte la tiroxina también te puede meter en muchos problemas. Por ejemplo, generas mucho calor, estás muy tenso y es curioso, el efecto de la tiroxina también es el que tiene que ver por lo que mucha gente le gusta trabajar bajo presión. Es real, estás con mucha actividad. El problema es que estás a punto de brincar casi por todo y te puede pasar que estallas muy fácilmente, como el caso de aquel padre de familia que está en su casa, tenso por el trabajo, y el niño ahí sin hacer nada en particular, y el papá ya deja de hacer ese ruido con la nariz. Estoy respirando, papá. O sea, ya cualquier cosa te pone fuera de control. No, tú mismo a veces no te aguantas de la tensión que traes. Eso es lo que hace la tiroxina. Pero como no le das cauce, no le das salida, esto te puede causar problemas incluso sociales. Otra cosa que sucede es que aumenta la cortisona o cortisol. Esta hormona lo que hace es que bloquea el sistema inmunológico. Piensa lo que pasa en tu cuerpo. Por ejemplo, pongamos por caso, vas caminando por una calle y hay una nube de polvo de alguna construcción o de basura que hay por ahí. Esto afortunadamente no sucede en México, en ciudades mexicanas, porque son muy limpias y nunca sucede, pero digamos que estás en un país, en Suecia o algo así, donde hay mucha suciedad o mucho desorden. Bueno, es una broma, pero digamos que llega esta nube de polvo a tu cara. Lo que hace tu cuerpo en automático es estornudar, toser, lagrimear, todo para que bloquear los pulmones, todo para que las bacterias y los virus no entren a tu cuerpo. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. Pero pongamos otra vez el caso de este cavernícola o este guerrero que está peleando por su vida. En este momento, aunque haya mucho polvo, aunque haya tierra o como sea, el cuerpo decide muy rápido. A ver, podría ser que entren bacterias y virus, no lo sabemos, pero no hay mañana. Entonces, ahora hay que pelear por tu vida. Bloquea el sistema inmunológico, esta hormona, la cortisona, y deja que pasen todos los virus y bacterias y polvo para que tú puedas ver, sentir, respirar mejor. Esto funcionaba muy bien en la antigüedad, pero en la actualidad, que como hay un estrés muy artificial que no se utilizaba o no se conocía en la antigüedad,
Esto que es muy repetido, a la larga lo que va haciendo es que va bloqueando la capacidad del cuerpo para responder ante las enfermedades. Por eso cuando estamos muy estresados por mucho tiempo, tendemos a enfermarnos mucho más, sobre todo de enfermedades contagiosas, pero sobre todo de gripa, enfermedades gastrointestinales, etcétera. Todo parece pegársete y te enfermas mucho más. Ese es el gran problema con el sistema inmunológico que no está funcionando bien. Otras hormonas son las famosas endorfinas. Seguramente has escuchado hablar de ellas. ¿Qué pasa con las endorfinas? Las endorfinas son primas hermanas de la morfina. Habrás escuchado de la morfina. Es una droga que la gente se inyecta, tal cual es una droga adictiva. Y cuando tú te inyectas morfina, te sientes muy bien. Bueno, me han platicado, no me consta, debo decirlo, pero bueno, la morfina tiene un efecto diferente al de la cocaína, por ejemplo, la marihuana, etcétera. La morfina lo que te hace es hacerte sentir muy bien y quitarte el dolor, por cierto. La morfina, hay que decirlo, está autorizada incluso médicamente, clínicamente, para controlar dolores crónicos, dolores muy fuertes, incluso en pacientes terminales, porque tiene un efecto analgésico, es decir, quita el dolor muy fuerte. Entonces, las endorfinas tienen esta doble función. Químicamente decíamos primas hermanas de la morfina. El efecto es muy parecido. Ahora, ¿cuál era la ventaja original de las endorfinas? Imagínate una pelea entre unos guerreros muy rudos, ahí romanos, aztecas o como digas. No es una situación para ponerse delicado. Imagínate los guerreros peleando y espérate, no seas tosco que me duele. No, o sea, lo que hace la endorfina es bloquear el dolor para que puedas seguir peleando por tu vida. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, con atletas. Seguramente cuando has hecho ejercicio, has hecho algún deporte, no sientes mucho el dolor. Cuando termina el ejercicio, cuando sales de jugar, después de un rato, decimos coloquialmente, me enfrié. ¿Qué sucede? Que ya pasó el efecto del estrés y empiezas a sentir los dolores. De esas veces que dices, te duelen partes del cuerpo que no sabías que existían. O sea, dices, no sé qué tengo aquí, pero me duele. Bueno, es que sucedió que ante el estrés, las endorfinas se dispararon y tenían un efecto analgésico muy bueno. Hasta aquí todo muy bien. Pero ¿cuál es el problema en la actualidad? Cuando abusas de esto, de un estrés continuado, el cuerpo va perdiendo la capacidad de defenderse ante el dolor. Entonces, por eso la gente, cuando está muy estresada por mucho tiempo, va requiriendo mucho más analgésico, sobre todo. Y recordarás el caso de Michael Jackson, una persona de un alto estrés, que pues murió realmente por una sobredosis de analgésicos. Ya el cuerpo no tenía esta capacidad de mantener la resistencia al dolor. Un comentario al margen sobre las endorfinas. Hay gente que está convencida que es adicta a la adrenalina. Dicen deportes extremos, el bungee, que el río y todo esto. En realidad son adictas a las endorfinas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Imagínate este juego, un juego de estos en los que caes en caída vertical o un bungee, pues en la naturaleza no existían. En el cuerpo, la amígdala sigue sintiendo que es una caída libre y lo que hace es prepararse para el diablazo, perdón la expresión, que te vas a dar. Y entonces suelta las endorfinas por todo tu cuerpo para defenderse del dolor. Claro que a la hora de la hora no te pasa nada, no sientes el dolor. Sin embargo, las endorfinas que te decía producen una sensación de placer, te llenan el cuerpo y te hace sentir muy bien. Y de ahí vienen estos diálogos tan extraños, sobre todo de chavos, que se bajan de un juego asustados y, oye, estuvo bien feo, vamos otra vez. Y dices, ¿qué les pasa? Bueno, la explicación es que son las endorfinas. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, el problema con las endorfinas es que cuando estás con mucho estrés, muy continuado, el efecto deja de funcionar. Lo que tenemos aquí ahora es algo que el doctor Peter Hanson, en su libro El placer del estrés, marca como la curva de eficacia contra el estrés. Si analizamos lo que vemos en el eje de las Y's, es qué tan eficaz, el nivel de eficacia que tiene una persona. En el eje de las X, horizontal, vemos el nivel de estrés que vive esa persona. Es muy curioso, si analizas esta gráfica, vas a ver cómo ante un nivel de estrés muy bajo, la gente es muy poco eficaz. Esto es curioso. Se dieron cuenta los primeros investigadores de esto cuando iban a rescatar o recoger a las personas que estaban en la Antártida, verificando la presión atmosférica, verificando datos de clima, etc. Esto fue en los 50 por ahí, en que se hicieron estos búnkers, en que se sumergen, bueno, se entierran, perdón, en la nieve, en la Antártida, y hasta la fecha se mantienen científicos ahí por meses, sin poder salir ni hacer gran cosa.
Y cuando van a recogerlos, los médicos que los analizan se dan cuenta que estas personas, por decirlo así, no carburaban muy bien, por decirlo así, es decir, no procesaban bien la información. Incluso detectaron algo que le llamaron el síndrome ojo de plato, así le llamaron coloquialmente. Ojo de plato, la gente se le ponen los ojos así y cuando le preguntas algo tarda mucho en contestar, no es muy eficaz, gente muy brillante que de tanto no hacer nada pierde capacidad para responder. Esto fue muy curioso y se fue extendiendo la investigación y detectaron esto muy similarmente en gente con poca ocupación, por ejemplo, guardavías, estas personas que están todo el día subiendo, bajando una pluma, guardias que no tienen gran actividad, gente jubilada, gente que está desempleada por mucho tiempo. Es muy notable cómo van perdiendo capacidad de reacción. Entonces, demasiado poco estrés, uno pensaría que es muy bueno. No, realmente tan poco estrés te va incluso minando tus capacidades. Necesitas estrés. Fíjate cómo al llegar a un nivel más elevado de estrés, empiezas a ser una persona más efectiva. Hasta llegar al 100% de efectividad en una línea crítica que el doctor Hanson le llama el placer del estrés. Te pregunto, piensa un poco, ¿el estrés puede ser placentero? La respuesta es sí, y tú lo has vivido. En muchas ocasiones en que eres bien exigido en tu trabajo, piensa cómo te sientes. Incluso decimos frases como, oye, el día se me fue rapidísimo, oye, la pasé rapidísimo, me encantó que me dieran este reto, me siento muy bien, me siento vivo porque tengo un estrés adecuado. El problema viene cuando hay demasiado estrés. Fíjate lo que va pasando. Cuando tu estrés va aumentando, empieza a bajar tu capacidad de ser eficaz. E incluso llegas no solamente a cero, llegas a bajo cero. ¿Qué significa el bajo cero? Que estás incluso llegando a momentos de enfermedad. Empiezas, por decirlo así, hablando contigo mismo, hablas solo, das vueltas sobre tu propio eje, luego empiezas a temblar, a enfermarte y al final acabas totalmente derrumbado. Y esto es real, hay gente que se muere del estrés, por tanto estrés. Pero antes de llegar a ese extremo, empiezas a ser muy poco efectivo. ¿Cuál es el truco aquí? Mantenerte en un momento, en una línea crítica, en que tus hormonas funcionen bien, estés bien atento a lo que estás haciendo, disfrutes tu trabajo, pero no pases más allá del estrés. Es aquí donde entra la idea del autocontrol. Hasta aquí, digamos, las malas noticias. Ahora hablemos de lo bueno. ¿Cómo puedo mantener el autocontrol? Ya hablamos de este diálogo interno que es importante tener, pero veamos lo que dice Daniel Goleman para controlar el estrés. Tienes 3 ventanas de oportunidad. La primera es cambiar la situación. ¿Qué es cambiar la situación? Esto viene en 2 vertientes, hay 2 versiones. Una, piensa en un momento, y esto te invito a revisar tu vida, los momentos en que más tiendes a perder el control. Piensa en esos detonadores de los que hablamos. Por ejemplo, si yo sé que tiendo a perder el control con los dependientes, con la gente de servicio, de restaurantes, de servicios en general, o con mis colaboradores, o ante tal cliente en particular, piensa qué es lo que te detona, que lo que detona en ti. A veces es que el cliente es muy mandatorio, es muy exigente, y trata de pensar lo que va a pasar la siguiente vez que lo veas. Bueno, si sientes que estás perdiendo el control y uno se conoce, sabes cuando te estás enojando, trata de cambiar la situación. Se vale decir, oye, permíteme tal cual, confesarte con él, me estoy molestando, me estoy sintiendo un poco nervioso, déjame tomarme 5 minutos y regresamos. Esto lo hacía Herb Cohen, por ejemplo, te platiqué hace un rato de el gran negociador Herb Cohen. Cuando él sentía que estaba perdiendo el control, de pronto decía, oigan señores, por aquí no hay un cafecito, no quieren un poquito de agua, y se levantaba a estirar las piernas, pero también era un poco para mantener su control. Esto es cambiar la situación y regresas ya con otra perspectiva. Otra forma de cambiar la situación es a más largo plazo. Es más complicado, pero hay que decirlo. Esto implica hacer un análisis de tu vida. ¿Qué te está estresando? Es muy común, por ejemplo, encontrar gente que ya no pueden más con el tráfico. He conocido gente que han resuelto su situación de estrés de esta forma. Insisto, no es sencillo, pero hay que intentarlo, hay que considerarlo. Una persona en particular que conozco, en algún momento se dio cuenta que el estrés del tráfico, 2 horas diarias, las personas que no viven en el Distrito Federal, esto les parecerá extraño, pero hay veces que nosotros que vivimos en la Ciudad de México,
recorremos hasta 2 o 3 horas de tráfico y esto llega a abrumarte. Esta persona lo que hizo fue cambiar su situación, negoció con su esposa y se cambiaron cerca del trabajo de él, en un lugar intermedio donde ambos pudieran llegar más rápido al trabajo. Esto sí implicó un sacrificio, hay que decirlo. Dejaron una casa grande para irse a un departamento más pequeño, pero ganaron mucho en calidad de vida. Considera esto. Si ves que la situación, que una nueva responsabilidad, que hacerte cargo de un proyecto alterno te está matando por el estrés, se vale cambiar tu situación. Considéralo por lo menos. Pero también cambiar la situación puede implicar cambios en tu vida cotidiana. En uno de los cursos que impartí hablando de este tema, un participante dio con una solución muy curiosa. Él se dio cuenta que le molestaba y le detonaba mucho que los sábados su esposa insistía en ir al supermercado. Él con toda la razón decía, oye, es mi día libre, no me hagas ir al súper, me estás quitando mi día libre. Se le ocurrió algo muy interesante. Negoció con la esposa y dieron por ir al supermercado entre semana, aprovechando que ahora los supermercados, muchos de ellos, cierran muy tarde, si no es que abren toda la noche. Combinó algo muy curioso, se iban a correr, me parece que era el jueves, y de ahí así, fachosos y como sea, se iban al súper y luego me contó, oye, no sabes cómo cambió mi vida. O sea, hasta me relaja, hasta lo agarramos de convivencia, puedes caminar por el súper, me sirve hasta para ir, hasta cantando ahí porque casi no hay gente. Cambió su situación de una forma muy inteligente. Entonces, considera cambiar tu situación. Si no puedes o no es tan sencillo, todavía tienes otra oportunidad. Cambia la percepción. ¿Qué es la percepción? La forma como ves las cosas. Tendemos a, por decirlo así, darnos cuerdas solos. No sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando tienes mucha prisa, estás muy estresado, tiendes a pensar que todos los idiotas se levantaron ese día a echarte a perder el momento. Muchas veces pensamos que los semáforos duran más tiempo, e incluso yo algún tiempo pensaba que había una mafia de viejitos en la Ciudad de México que salían a molestarme, ¿no? Se ponían así con su Chevrolet 73 a estorbar el tráfico y no te dejan pasar. Señor, quítese. Decía yo, ¿de dónde salen los viejitos a esas horas a estorbar? La verdad, esto es un poco en broma, pero a veces sentimos que el mundo está contra nosotros. Cambiar la percepción es quitarte de la cabeza que el mundo está contra ti. El ejemplo que más me ha gustado en este sentido es el que escuché de un joven trailero en Estados Unidos que empezó a trabajar justamente como trailero a los 22 años y pensó que podía hacer una carrera en eso. A las 2 semanas estaba harto de ser trailero, pero salía a manejar con un señor de casi 60 años que era súper relajado, que iba cantando, chiflando y tal. Cuando finalmente estaba decidiendo dejar la carrera de trailero y dedicarse a otra cosa, se pone a platicar junto a la carretera y desayunando en un cafecito con el señor y le platica, oiga señor, ¿cuánto tiempo tiene usted de trailero? Dice el señor, 28 años de trailero, ¿cómo aguanta? Y le dijo el señor algo muy sabio, mira muchacho, te he estado observando, es que tú sales a manejar un tráiler, yo salgo a dar un paseo por el campo, es diferente. O sea, el señor se hacía este coco wash, perdón la expresión, o sea, se decía a sí mismo en su percepción que en realidad él iba a pasear por el campo. Entonces, muchas veces puedes cambiar la percepción. Aquí es donde entra también el sentido del humor. Tú puedes utilizar el humor para cambiar la percepción de las cosas. Ahora, si no puedes cambiar la percepción, todavía tienes la oportunidad de cambiar la reacción. Aquí es donde entra lo que platicamos hace un rato. Piensa, ¿cuáles han sido las reacciones que has tenido en el pasado ante situaciones de estrés? Y trata de pensar a qué te llevaron. Así como aquel jefe gritón que tú piensas o él piensa que es muy efectivo, en realidad lo que está logrando es solo un desempeño promedio. Piensa si reaccionar diferente no te llevaría a resultados diferentes. Aquí es donde se aplica aquella frase de Peter Drucker muy inteligente que es, si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener lo que siempre has obtenido. Vale la pena tratar de reaccionar diferente y dar una respuesta mucho más positiva. A esto te va a ayudar estas estrategias, que es con lo último que quiero dejarte, para controlar el estrés. Seguramente has hecho más de una, pero vale la pena considerarlas en tu vida como algo más estructurado. Lo que aparece en primer lugar es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, y esto lo puedes checar con un autor que se llama el doctor Kenneth Cooper, es el autor del término aerobics, es un médico de la NASA, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que crea este test de Cooper precisamente, que es muy interesante, pero él lo que detecta es que el hacer ejercicio aeróbico es de lo mejor para no solo mantener la buena condición física en general, sino también para bajar el estrés. ¿Qué sucede?
Recuerdas que las hormonas te preparan para pelear o correr. Si no peleas ni corres, las hormonas se quedan flotando ahí, a veces hasta por 72 horas en el cuerpo, y por eso estás a punto de estallar por todo. Tan solo una caminata fuerte, unos 20 minutos, te puede hacer bajar las hormonas a un nivel manejable. Pero se recomienda mucho más establecer una estrategia de ejercicio, por lo menos de unos 3 veces a la semana y de preferencia 5 veces a la semana. Por lo menos correr, caminar, trotar 5 minutos y de preferencia unos 10 o 15, pero sobre todo hacerlo cotidianamente. Te recomiendo no trates de hacerlo todo en el fin de semana. Es mucho mejor hacer poco pero continuo que dejarlo todo para el fin de semana, porque incluso te puede causar hasta un infarto. Entonces el ejercicio aeróbico es de lo mejor para bajar el estrés, aunque sea brincar la cuerda, no sé. Otro elemento puede ser el hacer oración. La gente que hace oración, que tiene una fe religiosa, se ha detectado que tiene un nivel de estrés mucho más bajo. ¿Qué sucede? También el platicar con las personas, convivir y contarles tus problemas te puede ayudar mucho, pero la oración tiene un componente extra. Si le platicas a alguien que tú consideras que te puede ayudar, eso psicológicamente tiene un efecto muy positivo. Junto con esto está la idea de meditar. La meditación, la yoga, etcétera, te puede ayudar mucho. Y, por ejemplo, también tener pasatiempos. Piensa, por favor, en algún pasatiempo que te gustaría tener, que has dejado de lado, y trata de meterlo más directamente en tu vida. Trata de hacerlo mucho más seguido. Una recomendación en cuanto a los pasatiempos es, si tu trabajo es muy físico, procura un pasatiempo intelectual. Si tu trabajo es muy intelectual, procura un pasatiempo físico. Esto como una compensación. La otra es cambiar rutinas. ¿Qué es cambiar la rutina? Es de pronto sorpréndete o sorprende a la gente de tu familia. O sea, cambia la rutina cotidiana de salir siempre a las 6 o 7, irte al cafecito a tomar el drink con el amigo el jueves. Procura hacer otra cosa. A lo mejor un día pide y sale un poco más temprano. A lo mejor vete al cine en un día que no toca cine. A lo mejor sal a bailar. No sé, cambia las rutinas. Incluso cambia la ruta de regreso a tu casa. Detente en algún centro comercial, no sé. Y eso también te puede ayudar mucho a no tener esta sensación de que se te están yendo los días, que es lo que también estresa mucho a la gente. Y el último, que es el que a mí más me encanta, es el consentirse. Esto de consentirse es un consejo que da el doctor Peter Hanson. ¿Qué se refiere a consentirse? Que no te vayas a dormir todos los días sin haber hecho algo que te encante hacer. Piensa en eso que te gusta mucho hacer, haz como un catálogo. Pueden ser cosas tan simples como detenerte a leer tu periódico, a jugarte un jueguito de video por ahí en algún café, o irte al cine, o ver tu programa favorito, o darte un baño de tina, o hacer alguna actividad que te encante, por lo menos, dice él, 20 minutos. Aún en los días más estresados, tómate el tiempo de hacer algo, no necesariamente egoísta, puede ser con alguien que tú quieras mucho, y consiéntete. Incluso cosas tan simples como irte a un centro comercial a dar gracias. No sé si has hecho esto de dar gracias al centro comercial, que vas y dices, ¿cuánto cuesta esto? Tanto, gracias. ¿Cuánto cuesta esto? Tanto, gracias. Estás dando gracias nada más, perdón el chiste, pero estás dando vueltas y caminando y disfrutando del centro comercial. Como sea, cualquiera que sea tu estrategia, propóntela como una actividad previa, digamos como una medicina preventiva. Recuerda esto. Los proyectos tienen una dinámica demandante, no esperan. Los proyectos van a seguir ahí, te estreses o no. Entonces, te conviene desarrollar una estrategia bien estructurada para enfrentar las situaciones de estrés. Si nos preparamos bien, será más probable que demos las respuestas adecuadas que nos permitan tener un desempeño superior, aún bajo presión. Pues con esto te dejo, es una recomendación, trata de estructurar tu mente, piensa en lo que te está pasando y la idea es que tengas un alto desempeño como líder de proyectos. Muchas gracias.